La enfermera fantasma, la planchada de Monterrey. A pesar de que la leyenda de la planchada surgió en el Hospital Juárez de la Ciudad de México en los años 50, en todo el país existen historias de enfermeras que tras su muerte se manifiestan en los lugares donde ofrecieron sus servicios por años. Sobre la avenida Hidalgo, cerca del complejo vial de Constitución y Gonzalitos, en la zona sur del sector Obispado en Monterrey, se encuentra el Hospital Muguerza, en el cual pacientes y personal han reportado la presencia de una enfermera fantasma. La han descrito como una mujer joven, de no más de 30 años de edad, atractiva, tez blanca. No usa el uniforme típico de las enfermeras, sino un hábito de monja. Y es que este hospital, antiguamente, fue atendido por religiosas. Han sido varios los testigos, y curiosamente, la forma en que saben que la enfermera fantasmal anda cerca es cuando escuchan el cascabeleo de unas llaves. Este es el sonido que han escuchado aquellos que la han visto, entre ellos una enfermera que había terminado su turno y que se cambiaba para retirarse a descansar a su casa. Ella tenía conocimiento de su presencia, así que cuando escuchó las llaves, rápidamente cerró su locker y se dirigió hacia la salida. A la distancia pudo ver la silueta de la planchada regia y se dio cuenta que usaba hábito de monja. Son los pacientes que están debatiéndose entre la vida y la muerte, alojados en el 5º piso, aquellos que con mayor frecuencia la han visto. Y es que de acuerdo a la leyenda, la planchada asiste precisamente a aquellos para ayudarlos a sanar, o bien a tener una muerte en paz. Los que tienen la suerte de recobrar su salud, piden que por favor le den las gracias a la enfermera guapa que los atendió con esmero, a esa enfermera que tiene aspecto de monja. Los doctores y enfermeras al escuchar esto se desconciertan, porque saben que se trata de la planchada regia. Hoy en día se sigue escuchando ese cascabeleo de las llaves, que por más que han buscado su origen, no han dado con él. Igualmente han oído cómo la planchada sube las escaleras y se dirige al 5º piso del hospital. Médicos, enfermeras e incluso los guardias de seguridad han sido testigos mudos de su presencia, y digo mudos porque no desean hablar de sus encuentros con esta enfermera, que algunos han dicho falleció en este hospital cuando el elevador tuvo una avería y ella quedó atrapada entre sus puertas. Esto sucedió en los años 70. La Clínica 25 del IMSS y sus historias de fantasmas. Y ya que hablamos de la planchada regia, no podíamos dejar de mencionar a la Clínica 25 del IMSS de Monterrey, Nuevo León, que se encuentra sobre la avenida Lincoln en la colonia Nueva Morelos. En los últimos años, ese lugar se ha convertido en tema de conversación para los amantes del misterio, pues en torno a esta clínica se han tejido muchas historias y leyendas urbanas. Una de ellas es que en el 10º piso se realizó un exorcismo a una mujer, y que debido a ello, ese piso tuvo que ser clausurado. Otros han dicho que se cerró porque en él se practicaban experimentos de clonación, y otros más se han aventurado a comentar que ahí se traficaba con órganos. Palabras más, palabras menos, en realidad son meros rumores. En este caso lo interesante, lo que en verdad nos atañe, es saber si efectivamente en el 10º piso se realizó un exorcismo, y si así fue, la interrogante sería ¿a quién y qué fue de esa persona? ¿Logró sobrevivir al ritual? Han sido contados los exorcismos practicados en un hospital, y solo podemos citar el de Robin Mannheim, que inspiró la película El Exorcista. Tal vez se hayan practicado muchos otros, pero se mantienen en el anonimato. Es por eso muy interesante este dato, pues dicen que esa fue la causa por la que clausuraron el 10º piso. Otra de las historias que se cuentan de este lugar es la que involucra a Margarita. Esa mujer era una enfermera ejemplar que cuidaba con esmero a sus pacientes. Era tanta su vocación que a veces hasta descuidaba a su familia, integrada por su esposo y sus 2 hijas. En una ocasión, la hija menor, al estar jugando, sufrió un accidente. Rápidamente fue llevada al hospital, pero no fue atendida por su madre, sino por otras enfermeras que eran inexpertas, y la niña no logró sobrevivir, lo que provocó que Margarita viviera con ese remordimiento. El esposo de Margarita la culpaba de la muerte de su hija menor por no estar al pendiente de sus hijas, lo que los condujo al divorcio, y él se quedó con la custodia de su otra hija.
Margarita se quedó sola, y esto le provocó un severo daño. Comenzó a hacer todo lo contrario de lo que habitualmente hacía. A los pacientes que estaban a su cargo, ya no solo no los atendía con esmero, sino que a muchos los comenzó a matar inyectándoles una sustancia prohibida. Ante el incremento de muertes en el séptimo piso, uno de los doctores empezó a investigar el motivo y descubrió que Margarita era la causante de tantos decesos, por lo que acudió a la policía para hacerla pagar por sus fechorías, pero la enfermera, al enterarse que había sido descubierta, decidió terminar con su vida inyectándose la misma sustancia que suministraba a sus pacientes. Tiempo después de la muerte de Margarita, sus compañeras y doctores que laboraban en ese lugar comenzaron a verla deambular por los pasillos, lo cual les provocaba terror, pues sabían que en vida ella fue una asesina. Las apariciones solo se daban en el séptimo piso, y ante el temor que ella cobrara otra víctima, la administración de la clínica decidió cerrar ese piso. Esa es la historia, la leyenda que se cuenta, pero hasta hoy nadie sabe la verdad. Al conocer este tipo de historias de enfermeras fantasmales, la gente inmediatamente la relaciona con el caso de la planchada. No en todos los casos será así, pues la de Margarita es una historia diferente a la de Eulalia, y así existen otras más que con el paso del tiempo se convertirán en leyendas. Fantasmas en la carretera. Cada vez que toco el tema de fantasmas en la carretera en los programas de radio donde participo, inicio diciendo, la gente piensa que para tener un encuentro con lo sobrenatural tendríamos que visitar un panteón o bien una casa embrujada, cuando en realidad con solo viajar por la carretera podríamos tener un encuentro con el más allá. Y así es, en todas partes de México han existido reportes de avistamientos fantasmales en la carretera. Por lo regular, los que se llevan las peores impresiones sobrenaturales son los taxistas que se ven en la necesidad de circular durante la madrugada buscando clientes. En Monterrey, la avenida Chapultepec que te lleva a Guadalupe, exactamente entre esa avenida y Río La Silla, hay una curva que ha ganado popularidad entre los amantes del misterio, pues aseguran que ahí se aparece el fantasma de una chica que les hace la parada a los taxistas. Los que no saben la historia de este espectro se detienen y la suben, pero no pasan más de 5 minutos cuando descubren, al mirar por el espejo retrovisor, que su pasajera ha desaparecido. Otros, a pesar de no detenerse, no logran escapar de su presencia, pues a los pocos metros de pasar por ahí, sienten algo que los obliga a mirar por el espejo retrovisor y darse cuenta que ella va sentada en el asiento trasero. Esto ha provocado que el conductor se altere y provoque accidentes. Pero ¿quién es ese espectro y por qué se manifiesta en este sitio? Se ha dicho que ahí, hace varios años, se encontró el cuerpo de una chica que fue asesinada por su novio, y a pesar de que el joven pagó por su crimen, la chica no ha descansado en paz, pues hasta el día de hoy se sigue manifestando a los taxistas y automovilistas que circulan por esa zona. Historia parecida ocurrió a varios kilómetros de distancia, para ser exactos en la avenida Eugenio Garza Sada, entre Revolución. Ahí se ubica el antro La Puerta, antes conocido solamente como Caos. Es en este sitio donde surgió una de las leyendas urbanas más escalofriantes de Nuevo León. Se cuenta que hace varios años se reunieron en ese lugar 4 amigas para celebrar el próximo casamiento de una de ellas. Al salir de la disco sufrieron un aparatoso accidente automovilístico y por desgracia, la chica que se casaría murió calcinada prensada en el auto. Años después de esa tragedia, a un taxista que circulaba cerca del antro le hizo la parada a una jovencita muy guapa. Serían alrededor de las 3 de la madrugada. El taxista se orilló para que ella subiera y ya a bordo, ella le dijo que por favor la llevara a la casa de su novio, con el cual pronto se casaría. El chofer obedeció y después de manejar por varios minutos, llegó al lugar indicado. Ella le pidió que la esperara, que su prometido saldría a pagarle. El taxista estuvo de acuerdo, pero después de esperar 20 minutos, decidió bajar de su unidad e ir a la casa donde entró a la chica para ver qué pasaba. Hacía mucho frío. El taxista se dirigió con paso firme hacia la casa y tocó a la puerta. Nadie salió a su llamado, así que volvió a tocar con mayor insistencia hasta que un joven abrió. «¿Qué desea? ¿Ya vio la hora que es?»,
le dijo esta persona en un tono de molestia. Era evidente que lo había despertado. Disculpe la molestia, pero he traído a una jovencita que me ha dicho que aquí vive con su novio y que él saldría a pagarme. Al escuchar esto, el joven abrió desmesuradamente los ojos en señal de sorpresa. Aguarda aquí, regreso en un momento, dijo el joven. El chico entró a su casa y esto no le pareció al taxista, creyendo que lo estafaría, pero al poco rato volvió el chico llevando un retrato. ¿Es ella la chica que usted trajo?, le preguntó al taxista. El chofer de alquiler la reconoció de inmediato. Sí, es ella, le contestó. El joven comenzó a llorar amargamente, y ahora era el conductor el que no entendía lo que estaba pasando, hasta que aquel le narró la forma en que había muerto su prometida. A pesar de que el novio le mandó oficiar misas para el descanso de su alma, el fenómeno volvió a repetirse en al menos 2 ocasiones, y como remedio, él decidió mudarse de departamento, pues sólo así podría despistar al fantasma de su novia. Se desconoce si esto dio resultado, pero lo que sí es un hecho es que hasta nuestros días, varios taxistas, así como personas que pasan por ahí, han visto a la joven. Otra historia famosa de fantasmas se cuenta en la carretera Monterrey-Saltillo, donde se dice aparece durante la madrugada una mujer vestida de blanco que pide aventones a los traileros. Esta chica, cuenta la leyenda, fue atropellada cuando se dirigía hacia su casa después de pelear con su novio, quien al enterarse que estaba embarazada la abandonó a su suerte. A raíz de su trágica muerte, ella sigue penando. Hay que tomar en cuenta que en esa carretera se han suscitado muchos accidentes mortales, por lo cual es un lugar donde hay actividad paranormal. No solo la mujer de blanco se ha manifestado, sino también otros espectros como niños y hombres descarnados, que a pesar de no detenerse para darles un aventón, momentos después aparecen arriba de los trailers. No es de extrañar que en esa autopista se registren tantos accidentes al año, muchos debido a esas apariciones. La niña fantasma que busca a su muñeca. En el centro de Monterrey hay una casa que data de 1930. Es de 3 pisos y en sus años de gloria, en la terraza, tenía una piscina, la cual fue clausurada porque en ella falleció una niña de 7 años de edad. Su muerte fue accidental, mientras su madre dormía, porque tenía un fuerte dolor de cabeza. Ella se encontraba jugando con una pelota cerca de la alberca y desgraciadamente tropezó con una manguera y cayó al agua. Cuando la madre encontró el cuerpo sin vida de su hija, por poco pierde la razón. Los padres de la niña decidieron poner en venta la casa, pues cada habitación y rincón del inmueble le recordaba a su pequeña hija. En lo que salía un comprador, ellos se marcharon a otro lugar. Pasaron varios años hasta que un empresario de Monterrey compró la casa para poner en ella una agencia de publicidad, algo novedoso para la época. Una de las primeras cosas que hizo el nuevo dueño fue clausurar la piscina, y no para prevenir que se repitiera la tragedia, sino porque no la requería. Además, ocupaba mucho espacio. Los fenómenos paranormales empezaron a ocurrir al poco tiempo de que esta casa fue remodelada y haber abierto sus puertas al público como agencia de publicidad. Durante la madrugada se escuchaba la risa de una niña, y esto desconcertaba al vigilante, pues recorría los 3 pisos de la casa y no encontraba a nadie. Después ya no solo se oía la risa y sus pasos por las escaleras, sino hasta la veían, llevándose el susto de sus vidas, pues la niña llevaba su uniforme escolar, pero con el rostro de calavera. Las apariciones de la niña continuaron, y prácticamente todos los veladores que llegaban a trabajar a ese lugar la vieron, lo cual provocaba que estos renunciaran ante el temor de que se les apareciera de nuevo. ¿En dónde está mi muñeca?, es la pregunta que a todos les hacía, y que sigue haciendo, pues como en todas las historias de fantasmas, estos seres se pueden ausentar por un tiempo, pero siempre regresan, debido a que sus almas nunca logran descansar en paz. Fantasmas en el Parque Fundidora de Monterrey. El Parque Fundidora es un lugar que estás obligado a visitar si es que viajas por primera vez a Nuevo León, lugar histórico donde se escribieron muchas historias de superación y éxito, debido a que la fundidora le dio trabajo a miles de familias regias cuando abrió sus puertas en 1900, siendo la primera industria siderúrgica de América Latina.
Durante 60 años, ahí se realizaron rieles, alambrón, varilla corrugada, estructuras, ruedas para ferrocarril, etc. En los años 70 se fabricaron metales planos como láminas, hojas de metal, andamios. Fue en los años 70 cuando comenzó el declive. Problemas sindicales, aunados a las crisis económicas, obligaron a la fundidora de Monterrey a cerrar sus puertas el 9 de mayo de 1986. Después de indemnizar a los obreros y personal de la empresa, se hizo un estudio de cómo se podían aprovechar las instalaciones, y por orden del entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, se ideó crear un parque para el esparcimiento de las familias de Nuevo León. El Parque Fundidora es de los más grandes del mundo. Y es precisamente en ese lugar donde también se cuentan algunas historias de fantasmas, que las han vivido principalmente aquellas personas que se encuentran exactamente en las antiguas instalaciones de la fundidora, sobre todo en las redes sótanos y túneles que se hallan debajo de los jardines, a más de 20 metros de profundidad. Es en esa zona oscura y de acceso restringido para el público en general, donde se han reportado la presencia de una niña fantasma, la cual incluso ha dejado sus huellas en el piso polvoroso. También en las inmediaciones donde hace décadas existió la Escuela Adolfo Prieto, que operó de 1928 a 1981, es donde reportan mucha actividad paranormal. En 1918 hubo una pandemia de fiebre en la colonia Fierro, dentro de la fundidora, donde fallecieron muchos infantes, por lo cual la aparición de fantasmas de niños en esa zona es algo habitual. Se les ve caminar entre los pasillos jugando, riendo. Los guardias de seguridad ante el impacto piden a sus jefes ser removidos a otra parte del parque. Sin embargo, aquellos que llegan a la nave Lewis también sacan la peor parte, pues en esa zona han visto fantasmas de obreros, seguramente personas que fallecieron ahí mientras realizaban su trabajo. Son tantos los reportes de estos espectros que los han llamado los inquilinos. Algo inusual que también se ha registrado en el Parque Fundidora es un aparente canto que muchas personas han escuchado, incluso grabado, aunque su origen es desconocido, pues en ese lugar jamás existió alguna orden religiosa.